más o menos el proceso de lo que es una anestesia general. Después van a ver cómo se hacen otro tipo de anestesias regionales, combinadas, etcétera, etcétera, y otros tópicos atingentes a la patología quirúrgica que nosotros como anestesiólogos le podamos aportar. Mira, como les decía ayer, la idea de provocar alguna forma de analgesia o anestesia es un deseo del hombre desde que vive sobre la tierra, porque desde que vive sobre la tierra se enferma, se traumatiza, tiene dolor y trata de curar su dolor. Esta es una litografía de una pirámide egipcia en que se ve que este señor está afectado por un mal en alguna pierna, una fractura mal consolidada o algo así, y trata de beber algo para calmar el dolor y que se pueda hacer un procedimiento. Estas viñetas son del medioevo y demuestran que ante un trauma el médico le da una pócima, específicamente mandrágora, para tratar de aliviar el dolor y reducir una hernia, una herida de guerra seguramente. Entonces, como les digo, esta idea es sumamente vieja, pero no estaba disponible la tecnología que le hiciera posible, y ese era uno de los grandes frenos de la cirugía. Ya desde Vesalio se conocía la anatomía y por ende habían intentos de hacer cirugía, pero eran con un dolor insoportable. Hasta que más o menos a mediados del siglo XIX empezaron a aparecer, con el auge de la química en el mundo, sustancias que administradas por alguna vía parecían producir algún grado de inconsciencia y analgesia. Entre esas, el protóxido u óxido nitroso, el cloroformo, el éter, el ciclopropano, el metoxiflorano, todo eso son moléculas que tienen algún efecto de anestesia o al menos de analgesia. Y se empezaron a probar, como ustedes saben, con fines recreativos, circenses, etcétera, etcétera, hasta que, por otro lado, también ya empezaron a haber intentos serios de médicos reconocidos, como este señor, que le dio anestesia a la reina Victoria para un parto, y quedó para siempre establecido que esto se llamaba darle anestesia a la reina. Este señor es John Snow, padre también de la epidemiología, que le dio anestesia a la reina con cloroformo para que tuviera su parto. Le echaban cloroformo en una cosa como una mascarilla, parecía una KN95, que la embebían con cloroformo para que la paciente respirara vapores de cloroformo y se anestesiara. Era efectivo, tóxico a morir, pero era efectivo. Entonces, ¿qué es lo que definimos como anestesia general? Esta definición es un poco ecléctica, toma varias definiciones, pero decimos que es un estado funcional alterado, a nivel, obviamente, del sistema nervioso central, por fármacos en forma reversible y que permite maniobras quirúrgicas. Lo de reversible es sumamente importante porque nadie quiere quedar con un estado comatoso permanente. Así que la definición se explica por sí misma. Ahora, nosotros siempre decimos que la anestesia general es como una mesa que tiene 4 patas. Para que sea considerada anestesia general y no un estado farmacológico inseguro como el que tú puedes lograr con una drogadicción, digamos, la anestesia general tiene que tener estos 4 componentes. Tiene que haber inconsciencia o amnesia. Son sinónimos porque para tener recuerdo hay que estar consciente, ¿ya? Tiene que haber inconsciencia. Tiene que haber analgesia. Analgesia en el sentido de inhibir. Tiene que haber relajación muscular. No hablamos de bloqueo neuromuscular específicamente, aunque nosotros lo usamos mucho porque basta con que el paciente en muchos procedimientos no tenga movimiento. No necesariamente tiene que haber un bloqueo neuromuscular, no tiene que haber parálisis. Con que haya relajación y falta de movimiento a veces es suficiente, por ejemplo, para cirugías superficiales, de tegumentos, procedimientos diagnósticos, etcétera. Y lo más importante, y esto es lo que hace la diferencia entre una volada o una intoxicación medicamentosa y una anestesia general, es la última condición. Tiene que haber estabilidad neurovegetativa. Eso significa una homeostasis conservada. Hemodinamia, ventilación,
excreción de CO2, todo tiene que estar conservado, aunque haya patologías previas coexistentes, como les decía ayer, pero la estabilidad de todos los sistemas es lo que hace que esto sea distinto a una intoxicación. Oye, si alguien tiene alguna duda, me interrumpe de inmediato, porque volver para atrás acá es un poco complicado. Así que si no se entiende algo, por favor, pregunta. ¿Ya? Pero esas son las condiciones de una anestesia general. Ahora, nosotros lo que hacemos con sus pacientes que ustedes mandan a pabellón es todo un proceso perioperatorio. Esto es harto más complicado que abrirle la guata a alguien y cerrársela después. La cirugía no empieza en el tajo ni termina en el parche, es un proceso perioperatorio. Nosotros somos parte de eso. ¿Cuáles son las partes que nos corresponden? La evaluación preoperatoria, ayudados por ustedes. La revisión de los sistemas y el monitoreo. Después de que la revisión de sistemas, sobre todo de los sistemas que les mencionaba como industriales, de que cuáles son los gases que llegan a pabellón, que haya una temperatura segura, que haya seguridad eléctrica para que no haya corte, etcétera, etcétera. Y la monitorización que se hace de la estabilidad neurovegetativa que les mencionaba. Después de eso ya, obviamente, estamos autorizados para ir a un proceso de inducción de anestesia, mantención de la anestesia para que el cirujano pueda operar, y después traerlo de vuelta, el despertar, o el mal llamado despertar, porque el despertar es, uno despierta de un sueño. Uno sale de anestesia en un proceso que es lo contrario de inducción, que se llama educción. Pero todos le decimos coloquialmente despertar. Digamos. Y después hay un manejo postoperatorio, que puede ser tanto más complejo que la inducción, la mantención, etcétera, etcétera, depende de la magnitud del trauma quirúrgico y de las condiciones del paciente. Como les digo, nosotros nos encargamos de la revisión de los sistemas de pabellón. Hay estándares para eso, hay revisiones periódicas. Ustedes se imaginarán que tenemos que estar preparados para cortes de luz, con grupos de electrógenos, con gases de emergencia, suministros de oxígeno confiables, etcétera, etcétera. Revisión periódica de nuestras máquinas y, muy importante, una mantención de fármacos en diluciones conocidas, etcétera, etcétera, para no tener errores medicamentosos. Ustedes de eso, es bueno que lo sepan, pero ustedes de eso no se van a preocupar si no se dedican a este cuento. Lo que sí van a ver, y ustedes pueden colaborar, en lo que es la preparación de los pacientes. El paciente no se tira sobre la mesa y el cirujano lo agrede, sino que hay toda una preparación. Entre eso, por ejemplo, hay cosas sumamente básicas pero importantísimas, como por ejemplo que hay un confort en cuanto a los apoyos de los pacientes. Complicaciones frecuentes son, por ejemplo, las caras de los pacientes porque se apoyan sobre zonas que hacen presión. Eso es muy frecuente en los viejitos que tienen poco músculo, que ya pierden el colchón de grasa que acolcha y que tienen los huesos bajo la piel. Entonces, además, los cirujanos a veces, sobre todo, por ejemplo, en cirugías ortopédicas, operan en posiciones que son absolutamente viciosas, hay compresiones nerviosas. La posición en la cirugía es una cosa importantísima. Ustedes ven, y lo puse ex profeso, este niño está desnudo frente al ambiente. Ahí, ¿qué es lo que hay? Hay una agresión térmica porque se pierde la termoneutralidad que uno mantiene habitualmente en actividad y con ropa. Este niño, más encima lo van a lavar con un desinfectante, va a perder calor, etcétera, etcétera. Entonces, la preparación consiste en todas esas cosas, la monitorización y la vía venosa. No hay anestesia general sin vía venosa. Y de hecho no debería haber ninguna anestesia de ningún tipo sin una vía venosa. Si no, después empiezan las carreras por paciente que se desconchinfló con una anestesia local. ¿Ya? Entonces, dentro de la preparación del paciente, como les digo, a veces premedicamos a la entrada de pabellón con una benzodiazepina, con un opioide suave, digamos, para calmar ansiedad o para... A veces llegan pacientes con dolor, un paciente fracturado, por ejemplo. Para pasarlo a la mesa hay que ponerle algo para que no, la maniobra de pasarlo no le provoque un dolor agudo. Como les digo, nos preocupamos de la posición de la vía venosa, retiro de prótesis dentales, por ejemplo, que puedan ser cuerpos extraños en la vía aérea o transformarse en cuerpos extraños en la vía aérea. Nunca manden a un paciente a pabellón con la prótesis dental. O por lo menos sáquensela antes de que empecemos. Y la monitorización. Sumamente importante para mantener
la estabilidad neurovegetativa. Esta cuestión es una UCI en la cual se va a hacer un procedimiento. Ahora, ¿qué tan UCI es? Depende de lo que necesita el paciente. Pero esta foto se la pongo aquí porque lo que ustedes ven aquí es lo mínimo aceptable para una anestesia general. Electrocardiografía continua, ojalá con análisis del ST, si es que el paciente es cardiópata, etcétera, etcétera. Presión arterial no invasiva, pero no manual, sino que automática, con esfigmomanómetro por oscilotonometría, que es lo que traen los monitores actuales. Eso de escuchar la presión para ellos ya está proscrito, digamos, porque es muy variable. Es muy difícil de que sea confiable por los ruidos, porque nadie tiene tan buenas orejas como para escuchar la presión de un paciente choqueado, etcétera, etcétera. Tiene que ser automática. Tiene que haber oximetría de pulso para asegurarnos de que nuestro paciente no desature con las maniobras de vía aérea o con la posición o porque le abrieron el tórax, etcétera, etcétera. Esto es imprescindible y además el análisis del CO2 expirado, porque eso nos da un montón de información que ustedes con el tiempo van a ir aprendiendo a conocer. Habla de muchas cosas, habla de permeabilidad de vía aérea, de ventilación, de acidosis respiratoria, de débito cardíaco. O sea, la información que da el análisis del CO2 expirado es tremendamente importante y puede detectar cosas tan brutales como un paro cardíaco, una hipertermia maligna, un shock obstructivo, etcétera, etcétera. Esta cosa da la alarma a veces antes que ninguna otra cosa. O cosas simples como que se desconectó el tubo, se cayó el CO2 expirado, ¿qué pasó? No, alguien soltó la manguera, chuta. No vamos a esperar que baje la saturación para darnos cuenta. El cardiógrafo muchas veces nos avisa. ¿Ya? Entonces ese es un monitoreo básico para todos los pacientes. ¿Qué pasa? También nosotros hablábamos de otra de las patas de la mesa, el bloqueo neuromuscular. Cuando ustedes operan a un paciente y le abren cavidades, necesitan que esas paredes, sobre todo el abdomen o el tórax, estén relajados para que puedan maniobrar a los cirujanos, meter las manos y buscar cuestiones adentro y hacer lo que hacen. Entonces, muchas veces necesitamos bloqueo neuromuscular, no solamente para abordar la vía aérea, sino que para permitir las maniobras quirúrgicas. Un paciente que está superficial y que no está bloqueado tiende a cerrar el abdomen y el cirujano reclama al tiro, oye, se me está cerrando, no puedo operar. Entonces, nosotros nos ayudamos de drogas que producen bloqueo neuromuscular, que ya se las voy a presentar, pero también eso lo podemos monitorear. Ver qué tanto efecto está teniendo cuando uno estimula aquí el nervio cubital, ver cuánto efecto hay sobre la musculatura. ¿Está moviendo el músculo el nervio o no es capaz de moverlo porque la placa está bloqueada? Y eso se transforma en un índice, que es el famoso TOF, digamos, que lo van a ver hasta en la UCI, que dice qué tan efectivo está siendo el bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Ahora, como les digo, no todos los pacientes se operan, no todos los pacientes son sanos ni se operan de cosas simples. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos a veces? Hacer monitoreo más avanzado. Y ese monitoreo, por ejemplo, puede ser no invasivo o invasivo. Este es un ejemplo de monitoreo avanzado, pero que no es invasivo. Es electroencefalografía modificada para hacer un análisis simple que nos permita decir qué tan profunda es la anestesia que le estamos dando al paciente. Y esta maquinita pone unos electrodos que sensan las ondas cerebrales, hace un análisis mediante un algoritmo y nos presenta esa información como una curva y como un índice. Esto se llama índice biespectral. Entonces nos dice, oye, estamos en un 70% y uno podría decir, sí, estamos en una anestesia que 0 es un cerebro muerto y cercano a 100 es un cerebro totalmente activo. Nosotros sabemos que si mantenemos entre 40 y 60 es una anestesia profunda y entre, no sé, 60 y 80 es una anestesia más superficial. Entonces, es una guía, es un índice que nos ayuda a decir, nos falta droga, nos sobra droga, etc. ¿Ya? Pero no invasivo, solamente se le colocan electrodos al paciente. Ahora, ¿qué pasa con la hemodinamia? La hemodinamia no es otra cosa que hidráulica dentro del cuerpo. Entonces, como todo sistema hidráulico, hay que saber, tratar de conocer qué volumen está circulando, a qué presión está circulando, cuánto está perfundiendo los órganos, que es la pregunta vital al final.
¿Cómo tratamos de acercarnos a esto? Porque no hay monitores perfectos en este cuento. Bueno, pongámosle una línea arterial, porque los oxímetros, o sea, los tonómetros de presión tienen los mismos problemas que las orejas. Cuando la presión es muy baja, no la detectan. Y el aparato simplemente se declara incompetente, dice que no detecta. Y nosotros nos quedamos, bueno, pero ¿y qué pasó aquí? Este paciente está vivo, tiene presión, no sé. Entonces, si vamos a tener situaciones críticas, antes de que ocurran, hagamos monitoreo invasivo, canulemos una arteria, conectemos un transductor de presión, y eso nos va a demostrar la presión segundo a segundo, en forma continua, en una curva en pantalla, y vamos a poder guiar mucho mejor nuestra anestesia. Y vamos a tener presión hasta que ya se haga indetectable, o sea, el paciente nos va a avisar hasta si el paciente se paró, porque vamos a ver que la presión cae, y eso es fidedigno. Si el sistema está bien calibrado, es lo que realmente está pasando en la hemodinamia. También podemos poner monitores, o sea, catéteres para medir PVC, que nosotros a la PVC en los últimos años cada vez se le cree menos como índice, pero sí el catéter venoso central sigue siendo imprescindible porque es terapéutico. Por ahí nosotros le podemos poner dopamina, fenilefrina, adrenalina, lo que sea, para apoyar la hemodinamia, porque una cosa es monitorear, pero no sacamos nada con monitorear si vamos a dejar que el paciente se siga yendo a pique, o sea, hay que intervenir. Y en eso, la anulación de vías venosas centrales es imprescindible en algunos pacientes. También hay monitores que, como el famoso catéter de Swan-Ganz, que nos ayuda a medir débito, etcétera, etcétera, para hacer otro tipo de ajustes, por ejemplo, en cirugía cardíaca o en cirugía pulmonar o vascular compleja. Eso ya es un poco más complicado. Como les digo, hay otros monitores que ha tratado de desarrollar la industria para vender la tecnología, que son, por ejemplo, tratando de ir más allá, no solo la hemodinamia, que es un parámetro más bien burdo, sino que trata de medir, por ejemplo, qué tan perfundido está un parénquima. En este caso, por ejemplo, el cerebro, ¿ya? Hay sensores de flujo cerebral, saturaciones cerebrales, que calculan diversos índices, como la oximetría cerebral, el NIRS, que significa espectroscopía cercana al infrarrojo, etcétera, etcétera. Son tecnologías más complejas. Algunas de ellas no tan validadas, otras en estudio, etcétera, etcétera. Nosotros hace un par de décadas ya nos hemos hecho muy amigos de la ecografía y los Doppler, y podemos usar ecografía transcraneana para ver velocidades de flujo, ecotranstorácico para simplemente mirar el corazón, saber cómo está funcionando, si se está congestionando, está pletórico, está vacío, etcétera, etcétera. Hacemos ecografía vascular periférica, por ejemplo, para acceder a venas yugulares, subclavias, etcétera. Y incluso podemos hacer eco transesofágico intraoperatorio, por ejemplo, muy útil en cirugía cardíaca, para ver si, como les digo, si el corazón está latiendo con fuerza, está reteniendo volumen, las cavidades están vacías, el cirujano le cambió una válvula a ese corazón, la válvula está funcionando, no está funcionando. Es un monitoreo un poco más complejo, pero que se ha ido haciendo cada vez más cotidiano. ¿Ya? No, esto no es solamente diagnóstico, nosotros no usamos la ecografía como diagnóstico de etiología de la enfermedad, sino que, como les decía, nosotros vamos a la capacidad funcional. En este caso es capacidad funcional minuto a minuto. El corazón, le pusimos dopamina, ¿aumentó su débito? ¿Aumentó su fracción de eyección o no? Eso es lo que le pedimos al eco. ¿Ya? Ahora, como les decía, una vez que hemos decidido cómo vamos a monitorizar a este paciente, recién ahora, posicionado, con vías venosas, con monitores, invasivos, no invasivos, etcétera, etcétera, recién ahora vamos a la inducción de la anestesia. Y la inducción de la anestesia no es otra cosa que lograr las 4 condiciones. Y para eso tenemos que dos modos principales de hacerlo. Uno que se llama la inducción en secuencia rápida, que es para cirugías de urgencia, sobre todo cuando sospechamos que hay estómago lleno, que usa una combinación de fármacos que se las menciona ahí, una precurarización, tratar de bloquear un poquito la placa neuromuscular, usar un inductor,
que es aquello que le quita la conciencia al paciente. Usar un fármaco que es un bloqueador neuromuscular depolarizante, que se llama succinilcolina, hacerle una maniobra de Selig, que significa comprimir el esófago presionando el cartílago cricoides para bloquear posibles reflujos, hacerle una laringoscopía directa y ponerle un tubo en la tráquea, inflar el cáncer, sellar la vía aérea. La maniobra por excelencia para asegurar rápidamente una vía aérea, protegerla de la aspiración, protegerla de la contaminación. ¿Ya? Ahora eso es cuando es una urgencia con estómago lleno. ¿Qué pasa? No, los pacientes que se operan en electivo vienen con el estómago vacío, entonces la inducción se hace de otra forma, se hace una inducción electiva, que significa que primero que nada le ponemos un inductor, después ponemos un bloqueador neodepolarizante, que es más lento, después lo ventilamos con calma mientras hace efecto el bloqueador, le podemos empezar a dar gases durante ese momento, qué sé yo, y después con toda calma hacemos una laringoscopía e intubación o hacemos un manejo alternativo de la vía aérea. Ustedes van a ver clases de vía aérea, así que no se preocupen por eso. Hay montones de maneras de manejar la vía aérea, no todas significan un tubo adentro. El tubo sí sigue siendo el gold standard para sellar y proteger la vía aérea. Entonces, cirugía compleja es con tubo. ¿Ya? Ahora yo les digo que usamos fármacos inductores. ¿Para qué? Para la primera pata de la mesa. Tratar de mantener el paciente inconsciente. Y los inductores hay varios tipos. Está el viejo y querido tiopental o pentotal, el etomidato, la ketamina, el propofol, que es como el que se ha tomado la escena en los últimos 20 o 30 años, las benzodiazepinas. Todos estos fármacos pueden ser usados para quitarle la conciencia a un paciente. El problema es que tienen perfiles farmacológicos distintos. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan tiopental sódico, que es una excelente droga, ustedes tienen que saber que es un fármaco que actúa muy rápido, quita la conciencia de manera muy efectiva, es bastante depresor de la hemodinamia y además dura poquito. Entonces el paciente, un pentotalazo, un par de minutos va a estar consciente de nuevo. El efecto de sedación le va a durar mucho porque recircula muy lento, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que hace. O sea, no pueden mantener a un paciente anestesiado con tiopental durante una hora. Eso es imposible. Van a estar a saltos a cada par de minutos y después el paciente va a estar un par de días eliminándolo. Entonces, eso no se puede hacer. El propofol, que es otro de los grandes inductores, por ejemplo, tiene un perfil similar, pero no se acumula. Entonces ustedes pueden dormir a un paciente con propofol y mantenerlo con propofol en infusión continua, y después cuando lo cortan, ese propofol se va a eliminar y el paciente va a despertar en buenas condiciones en pocos minutos. Entonces, por eso es un gran fármaco para la cirugía ambulatoria, por ejemplo, o para cirugías muy prolongadas en que no queremos depresiones posoperatorias prolongadas. ¿Ya? Entonces, es pega de nosotros escoger qué es lo que vamos a hacer o qué combinación de fármacos vamos a hacer. También uno a veces puede premedicar con un poquito de benzodiazepina para eliminar la ansiedad, relajar al paciente, y después le pone ketamina, propofol en combinación. Eso es bastante estable hemodinámicamente. Entonces, como te digo, los inductores son varios y nosotros a veces los usamos de acuerdo al perfil del paciente. A un viejito cañaño no le vamos a dar una dosis grande de pentotal que ya casi está eliminado, porque sabemos que hemodinámicamente lo vamos a echar al hoyo. Entonces, es pega de nosotros ver cuál es la combinación, el fármaco o la combinación de fármacos que necesita o que más le conviene a cada paciente. La segunda pata de la mesa, la analgesia, y aquí sí que es prácticamente una sola familia de fármacos la que se lleva el 90% de la pega en cuanto a provocar analgesia intraoperatoria, que son los opioides. Los opioides también hay opioides naturales como la morfina, seminaturales, semisintéticos como la meperidina, y los sintéticos totalmente sintéticos como el fentanil, sufentanil, el remifentanil y otro montón, pero estos son los que están en uso clínico en el mundo. Hay más de 200 fármacos de este estilo, pero los que se usan
aprobados por la FDA, etcétera, etcétera, son unos pocos. También nosotros tenemos que escoger cuál de estos le conviene a ese paciente como un buen fármaco en el intraoperatorio, en el postoperatorio. A veces dejamos analgesia con el mismo fármaco continuada, porque obviamente termina la cirugía, pero al paciente le va a seguir doliendo. Entonces también hay que saber conocer el perfil de cada uno de estos fármacos para decir cuál vamos a usar. Pero todos son excelentes analgésicos que inhiben la nocicepción. Nosotros no hablamos de dolor intraoperatorio porque el dolor es una sensación consciente, así está definido por consenso. Entonces nosotros hablamos de nocicepción. Un paciente se taquicardiza, se hipertensa, empieza a tener reacciones un poco defensivas. Ese paciente no está sintiendo dolor, pero sí tiene una nocicepción. Es lo que ustedes ven cuando, por ejemplo, un paciente en Glasgow 3 le hacen una maniobra de Foix. Ese paciente no tiene dolor, tiene una reacción nociceptiva, porque su cerebro está muerto. Ya no hay dolor. Tercera pata, la relajación neuromuscular. Como les decía muchas veces, si uno tiene un buen plano anestésico, el paciente está bien, no tiene conciencia, está bien analgesiado por bloqueadores, por los opioides, tiene una infusión continua de propofol, es probable que no necesitemos bloqueadores neuromusculares. Uno se intuba con bloqueadores neuromusculares para posibilitar la maniobra y después se olvida eso y lo deja tranquilito ahí. Pero si no, como les digo, cuando hay necesidad de que la musculatura esté totalmente inactiva, usamos bloqueadores neuromusculares. De esos, como ya les mencioné, hay dos tipos. Están los depolarizantes, de los cuales el único en uso actualmente y todavía en uso actualmente, a pesar de que han tratado de eliminarla algunos, es la succinilcolina, que son dos moléculas de acetilcolina que bloquean la placa motora, la unión neuromuscular, y dejan imposibilitada la transmisión del impulso entre nervio y músculo. La placa neuromuscular, ustedes saben, es una sinapsis modificada. La sinapsis no es nervio, sino que es nervio, músculo. Entonces, bloquean esa placa con esta cuestión y durante algunos minutos, solo minutos, esta cuestión permanece bloqueada y ustedes pueden tener un paciente absolutamente relajado. Cero función motora. Dura poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una cirugía de 2-3 horas no la pueden hacer con succinilcolina. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay otro grupo no depolarizante que además tiene dos subgrupos que no importa mucho, que se llaman así químicamente. Y también tienen, al igual que los inductores, al igual que los opioides, tienen perfiles distintos. Unos duran más, unos duran menos, algunos duran muy poquito, hay que mantenerlos en infusión continua, otros con una dosis pueden tener 1 hora, 1 hora y media de efecto, algunos son taquicardizantes, otros liberan histamina, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros escogemos cuál depende de lo que queramos hacer. A una cirugía de 20 minutos no le va a poner un relajante que dure 1 hora y media, porque te vaya a quedar 1 hora 10 ventilando al paciente hasta que pueda revertir. Estos son reversibles con neostigmina, con otros fármacos, pero no son inmediatamente reversibles, no los puedes revertir al gusto, ¿no? Tienes que intervenir el proceso en una parte en que ya el organismo haya eliminado un poco, no se pueden revertir de buenas a primeras. Además, nosotros usamos una serie de fármacos que son coadyuvantes. Por ejemplo, se usan corticoides que algunos tienen un perfil que ayudan a controlar la liberación de histamina que producen los opioides o los relajantes. La lidocaína también tiene un buen efecto por vía sistémica a nivel de sistema nervioso central. Ustedes pueden sedar a un paciente o analgesiar parcialmente un paciente con lidocaína por vía sistémica. La lidocaína no solamente se usa locorregional, sino que también se puede usar por vía sistémica. Usamos antieméticos porque muchos de los fármacos que ya les hemos mencionado son emetizantes, producen náusea y vómito. Todo el mundo sabe que después de operarse es probable que tenga vómito. Usamos antihistamínicos de repente, de frentón, porque sabemos que hay fármacos que liberan histamina. Y obviamente acá hay un gran cajón que son las drogas de reanimación. Un paciente se nos puede choquear, puede venir choqueado ya, un traumatizado por bala, un paciente que tuvo un trauma extenso. La anestesia es una mezcla de
analgesia, relajación, un poquito de hipnosis, pero hay mucha reanimación con volúmenes, con drogas, con calcio, con lo que venga. Entonces, nosotros disponemos de un arsenal bastante amplio de drogas de reanimación, pero que son la mayoría de las drogas que ustedes ven en la UCI en los carros de paro. Todo eso hay que tener. Desfibrilador, catéteres de infusión de volumen rápido, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que disponer. ¿Ya? Entonces, para que ustedes entiendan un poco el proceso, nosotros después de que ingresó el paciente lo preparamos, lo acomodamos, le pusimos fundas térmicas para que no se enfríe, lo monitorizamos, lo indujimos. ¿Qué es lo que viene? Lo característico que hacemos nosotros en Pabellón, por aquello que nos caracterizamos, digamos, por lo que nos definimos casi. Manejo de la ventilación y la hemodinamia. Y ustedes, los que pasen por Pabellón, que entiendo que ahora es un poco complejo, tienen que aprender a ventilar los pacientes, a manejar en forma no invasiva e invasiva la vía aérea. A todos en algún momento les va a tocar una maniobra como esta. Se hacen turnos de urgencia, se hacen reanimación neonatal, si son pediatras, hasta en la carretera si existe un choque o algún pariente suyo se atraganta con algo en una cena, ustedes tienen que manejar la ventilación. Los médicos tenemos que saber hacer eso. ¿Ya? Es como, no se coincide un médico, aunque sea legista, que no sepa hacer esta cuestión. Incluso se pueden meter en un lío de malpraxis, digamos. Está en su obligación saber manejar la vía aérea. ¿Cómo hacemos eso? La maniobra más sencilla, y que algunos, yo me he dado cuenta que no comprenden, y yo creo que lo comprendan. Si a un paciente le inducen un coma farmacológico con este cóctel que yo les acabo de contar de opioides, inductores, bloqueadores neuromusculares, ese paciente está en coma y está en apnea. Entonces, si ustedes lo dejan tal cual, ese paciente se va a desaturar y se va a morir. Por ende, tienen que ventilarlo. Y esta es una maniobra que cuando hagan los cursos de reanimación se las van a enseñar como la maniobra de la C y la E. Ustedes sellan la vía aérea con una máscara que habitualmente es de silicona, despejan la vía aérea con la tracción que hacen los dedos cubitales, digamos. Ojalá no se pongan anillo porque es bastante feo la foto. Traccionan la mandíbula hacia adelante, con lo cual despejan la base de la lengua de la faringe y permiten la entrada de aire que ustedes impulsan a presión positiva apretando esta bolsa. La mezcla de gases en esta etapa habitualmente es riquísima en oxígeno para evitar las desaturaciones que puedan pasar cuando tratemos de intubar a este paciente, que es la maniobra posterior. Tenemos que asegurar la vía aérea. Hay anestesias generales que se pueden dar incluso con esto, solamente esto. Ustedes le ponen gas o le ponen propofol, qué sé yo, y lo ventilan así y está bien. Cirugía de 15, 20 minutos, se puede hacer. Pero si no, hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea en forma un poco más segura. Para eso vamos escalando, digamos. Hay cánulas orofaringeas, las famosas cánulas de Mayo o de Wedel, que vienen en diversos tamaños para distintos tipos de pacientes. Ustedes las van a ver y pregunten por ellas, tóquenlas, conózcanlas en Pabellón. Van desde los neonatos, niños, adultos y adultos grandes, ¿no? Numeradas. También está aprendan a ponerlas, porque de repente un paciente que tenga algo tan común como una crisis epiléptica, esto puede ser salvador. Puede evitar que se muerda la lengua, se asfixie con su propia lengua, como se dice coloquialmente. Y esto hay que ponerlas así. Van a tener clases de vía aérea y les van a enseñar cómo se pone. Conozcan desde ya que la vía aérea tiene ciertos ejes que uno mantiene permeables cuando uno está despierto y con una actividad muscular normal, así como lo vas perdiendo, como le pasa, por ejemplo, a ciertos pacientes que tienen déficit neurológicos isquémicos, esto se va perdiendo. Entonces nosotros tenemos que alinear en una maniobra, cuando ya tenemos un paciente en coma y en apnea, alinear estos ejes para posibilitar la visión de la vía aérea superior y realizar la otra maniobra que nos define, la intubación orotraqueal, que tiene una técnica que yo se las resumo ahí en ese punto,
Pero lo que hacen ustedes es alinear los ejes con sus dos manos, sobre todo con la mano derecha, como lo está haciendo aquí este operador, para posibilitar que esta herramienta, que es el laringoscopio directo, los indirectos lo usan los otorrinos para mirar con unos espejitos para adentro. Esto es un laringoscopio directo, que siempre se toma con la mano izquierda, como está haciendo ahí, y ustedes van a lograr, mediante esa maniobra de elevación de la lengua, separándola de la pared posterior, visualizar esto, que es la glotis. Ahí tienen la epiglotis, todo esto es la glotis, digamos, las cuerdas vocales, nacaradas, blanquecinas, digamos, los cartílagos aritenoides y eventualmente van a ver el esófago. Esto es una visión perfecta. Nosotros muchas veces intubamos viendo parte de esto. Nosotros no nos interesa ver el esófago. El esófago, mientras más cerrado y menos se vea, mejor para nosotros, porque de ahí es donde viene la inundación, digamos. ¿Ya? Y lo que van a hacer es esto, ponerle un tubo entre las cuerdas, inflar el CAF que viene ahí, que es esta bolita que se infla con aire, y con eso logran el sello de la vía aérea. Esto es mandatorio en una gran cantidad de anestesia general. No se puede dar anestesia a un tórax, por ejemplo, o un hemiabdomen superior que le vayan a hacer una gastrectomía, una desviación bilidigestiva, etcétera, etcétera. Todos esos pacientes van intubados porque el riesgo de que hipoventilen con otros medios, que tengan atelectasia, que refluya líquido, etcétera, etcétera, es muy grande. Entonces, esta es la maniobra de seguridad. ¿Ya? También pueden llegar a la, por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente, disculpen, lo van a operar de la boca y el tubo molesta en la boca porque le van a sacar un tumor de lengua, etcétera, etcétera? Bueno, intubémosle la tráquea, pero metámonos por la nariz, pues le dejamos a los cirujanos toda la boca despejada para que hagan lo que quieran. Cirugía ortognática, cirugías dentales, etcétera, etcétera. También se puede, y es una técnica un poquito distinta, se usa una pinza especial que se llama pinza McGill para a través de la boca pasar el tubo que ustedes enhebraron en la nariz y dejarlo depositado dentro de la tráquea. No es tan sencillo, pero una maniobra habitual para nosotros. Como les digo, hay pacientes que se pueden hacer otras cosas con la vía aérea que no se necesitan un sello ni una protección absoluta, pacientes que tienen buena anatomía, que van a ser sometidos a cirugías extracavitarias, como por ejemplo, no sé, van a sacar un lipoma, lo van a operar de varices y no pueden hacerle regional, cosas así. Pueden manejar la vía aérea de una manera no tan invasiva, porque es muy invasiva la intubación endotraqueal. Van a ver ustedes que los pacientes, sobre todo si no están bien anestesiados antes de ponerle un tubo, o cuando se intuban pacientes en la calle o en la urgencia, pacientes se taquicardizan, se hipertensan, sudan, transpiran, se mueven, se defienden. Es una maniobra que puede ser sumamente traumática. Entonces, muchas veces uno evita ese trauma, aunque tenga buenas condiciones de analgesia, porque evita usar fármacos de no bloqueadores neuromusculares, evita la reversión. Entonces, muchas veces lo sencillo es lo mejor. Y la máscara laringe es un gran invento que simplifica mucho las maniobras de protección y ventilación. Se las van a explicar en detalle en su momento, pero también se puede dar anestesia general con máscara laringe. Siempre, en todas partes, hasta en los exámenes de la ACLS, mencionan el Convitubo, que es un invento que ya casi nadie usa, pero ustedes pueden eventualmente lograr sello de la vía aérea con esta cosa que es un tubo doble, que se infla un CAF enorme dentro de la boca y se infla un CAF enorme también dentro del esófago, y que tiene unos hoyos que permiten que entre aire a esta cavidad sellada por ambos lados, y se supone que el aire o la mezcla de gas, oxígeno, va para la tráquea, para allá. Eso es cierto, pero resulta que hay que tener una glotis absolutamente permeable, no contaminada, y que no tenga reflejo, porque si se cierran las cuerdas vocales, hasta ahí llegó el convitubo. Entonces nosotros no nos gusta para nada, digamos. Nosotros somos intubadores y protegemos la vía aérea de una manera segura y fiable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como yo les decía ayer, hay pacientes que tienen anatomía que hace que la vía aérea sea difícilmente abordable, ¿ya? La vía aérea difícil, para lo cual nosotros nos entrenamos y nos compramos
juguetes tecnológicos que hacen que, por ejemplo, podamos ver la vía en forma indirecta. Hay pacientes en que la laringoscopía directa no es posible. Ustedes meten en la laringoscopia y no ven nada, o ven solamente mucosa de pared posterior de la faringe y no logran visualizar, aunque tengan mucha experiencia y sean muy hábiles. Hay pacientes que no son intubables por vía clásica. Para eso hay que tener otras cosas. Hay estiletes con luz, hay videolaringoscopio, hay estas cosas que se llaman los bone fields. Hay diversos modelos y es cuento de nosotros saber cuáles son los que realmente sirven, cuáles son los que realmente solamente son un artilugio que alguien trató de inventar para vender, etcétera, etcétera. Pero lo que sí, los videolaringoscopios, sobre todo ahora en pandemia, se han hecho prácticamente imprescindibles. ¿Por qué por la pandemia? Porque en la pandemia han tenido que intubar doctores que nunca habían intubado a nadie y ahora se habían enfrentado al COVID. Y para más remate, la maniobra, la laringoscopía directa, uno tiene más riesgo de que le aerolicen el virus. Entonces, se estableció que como para el COVID-19 el gold standard es la intubación con video. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estar mucho más lejos. Se pueden poner un escudo facial y ustedes hacen la maniobra desde lejos, con esta cosa que es como una hoja de laringo, y están mirando la pantalla. Entonces, puede ser bastante más seguro. ¿Ya? Ahora recién que tenemos el paciente anestesiado, con la vía aérea protegida, con alguno de los sistemas que ya les mencioné, vamos a la parte de la mantención, que es la que el cirujano espera para poder meterle mano al paciente. Hay que mantenerlo, porque una cosa es que lo hayamos dormido, lo hayamos relajado, lo hayamos intubado, etcétera, etcétera, pero ahora lo van a agredir quirúrgicamente. Va a venir otra noxa, va a haber nueva nocicepción, ya no solamente la del laringo y el tubo, sino que le van a meter bisturí, le van a abrir las cavidades, le van a poner electrobisturí, le van a sacar tripa para afuera, eso provoca nocicepción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir nosotros? ¿Cómo vamos a mantener este paciente? Con una técnica de mantención mixta, que es la mezcla de estas otras dos, inhalatoria o total intravenosa. Aquí también hay que tener presente las cuatro patas, ¿no? En esta etapa es donde más necesitamos que las cuatro patas estén equilibradas. A nosotros siempre nos dicen, medio en broma, medio en serio, los artesanos de los gases, porque las primeras técnicas anestésicas que yo les mostré eran inhalatorias, se usaron fármacos inhalatorios y estos fármacos todavía se siguen usando, han mejorado, son fármacos más depurados, etcétera, etcétera, pero siguen siendo una piedra fundamental en lo que hacemos nosotros como actividad anestésica. Esta foto se las muestro, una máquina un poco antigua, pero tiene la gracia de que es muy demostrativa. ¿Por qué? Porque ustedes tienen aquí estos flujómetros, que son flujómetros que miden litros de gas por minuto. Y aquí están los tres verdaderos gases. Estos son gases. ¿Por qué son gases? Porque son moléculas que a temperatura y presión estándar están en fase gaseosa. Ustedes nunca van a ver oxígeno líquido, salvo que vayan a una planta industrial o la parte industrial del pabellón, digamos, en que el oxígeno está comprimido y a baja temperatura. Ahí se pone líquido. Pero ustedes habitualmente no ven el oxígeno porque está disuelto en el aire. Es un gas a temperatura y presión estándar. La atmósfera en la que vivimos se refiere. El oxígeno, el aire, que es este amarillo, y esto es por convención, todas las máquinas cuando ustedes vean verde o blanco es oxígeno. Si ven amarillo es aire. La manguera, el cilindro y el flujómetro, todo mantiene el color para codificar, para que no tengamos errores. Y este azul medio naval, digamos, es el famoso óxido nitroso o protóxido. Estas tres cuestiones son gases puros, o sea, son gases de Frenton. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Ustedes ven unas botellas aquí. Estos son los anestésicos inhalatorios que usamos en el mundo actualmente, digamos. Hay otros más, pero ya están medios de moda. Ustedes van a ver habitualmente que se usan estos tres. ¿Y por qué están en botella? Porque no son gases, son líquidos fácilmente gasificables, que bajo ciertas condiciones
pasan al estado gaseoso. Pero a temperatura y presión estándar son líquidos. Por ende, lo que nosotros administramos son vapores de estas cuestiones. Es un poco semántico, pero es importante saber. Ahora, si son vapores, ¿cómo los transformamos? O sea, si son líquidos que pasan bajo ciertas condiciones a vapor, ¿qué es lo que tienen las máquinas? Tienen estos aparatitos que se llaman vaporizadores, que hacen la magia de transformar este líquido en un vapor, mezclarlo con una mezcla de gases que la hacemos pasar desde este lado y administrárselos como una mezcla conocida y segura al paciente. Entonces, los vaporizadores, a los que les gusta la mecánica, se parecen bastante a un carburador de auto antiguo. Agarran un líquido, en este caso la benzina, y lo transforman en un gas. Lo mezclan con aire y se lo mandan al cilindro para que se queme. Esta otra cuestión hace lo mismo, pero se lo manda al alveolo para que el alveolo capte el oxígeno, mantenga el nitrógeno del aire para que el alveolo se mantenga permeable y además capta las moléculas de este vapor. ¿Para qué? Para que el cerebro se anestesie. ¿Ves? Es un mecanismo inteligente, ¿no? El óxido nitroso, viejo y querido óxido nitroso, de los primeros anestésicos analgésicos por vía inhalatoria, gas hilarante, gas de la risa, como ustedes quieran denominarlo, todavía se usa un poco. No es un anestésico general, se califica como un analgésico inhalatorio. ¿Por qué? Porque no le da la potencia necesaria para lograr una condición de inducción y mantención por sí solo. No se puede dar anestesia general exclusivamente con óxido nitroso en otras palabras. Va a ser una cosa media analgésica, los dentistas lo usan, qué sé yo, se puede usar en procedimientos, tiene montones de problemas, ya se usa poco. Como les decía, ustedes pueden mantener una anestesia general por vía inhalatoria o por vía intravenosa. Los grandes fármacos de la anestesia inhalatoria son el ceborano, el desflurano, los más modernos. Y los grandes fármacos de la anestesia intravenosa pura actualmente son el propofol y el remifentanilo, que es un derivado del fentanilo de acción ultra corta, extraordinariamente potente, pero que es muy evanescente, se va rapidito. Entonces, como el gran opioide para la anestesia inhalatoria o para la anestesia que tú tienes que mantener un nivel de analgesia muy profundo durante mucho tiempo. Tú puedes lograr lo mismo con fentanilo o con morfina, pero el paciente va a estar intoxicado por opioides durante horas o días. En cambio, con remifentanil te lo cortan y pueden tener una educción rápida y de buena calidad. El paciente despierta consciente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, para dar anestesia total intravenosa durante mucho rato, las infusiones tienen que ser, como les digo, continuas. ¿Por qué? Porque tanto el propofol, que está aquí abajo, como el remifentanil, que está acá arriba, duran poquito. Entonces, si no van manteniendo una concentración plasmática estable, el paciente se les va a despertar. Ahora, mantener una concentración plasmática estable no es cuento fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se desarrolló tecnología que, con asistencia computacional, digamos, que permite mediante modelos decir cómo controlar esta infusión para que se mantengan concentraciones estables. A estas máquinas, que las van a ver montones en pabellón actualmente, en todos los pabellones de países desarrollados, anestésicamente Chile es un país muy desarrollado, lo digo con orgullo. Van a ver que tenemos estas máquinas que es un software que controla la infusión a través de la jeringa, pero este software está hecho en base a estudios poblacionales. Uno le ingresa la edad, el peso, la talla y el sexo del paciente y hace de acuerdo al modelo farmacocinético que tiene incorporado, dice para inducir a tal profundidad, porque uno selecciona lo que llamamos la diana, cuánta concentración plasmática y cuánta concentración cerebral queremos. Yo le pongo, qué sé yo, quiero 5, le pongo start y la máquina a través del programa dice, le voy a dar un bolo para llegar rápidamente 5 y después voy a bajar la velocidad de infusión para mantenerlo en 5.
es un sistema muy inteligente, tiene imperfecciones porque lamentablemente todos tenemos distinto, sobre todo composición corporal y distinta función hepática y renal. Entonces esta cuestión, por ahí es donde flaquea. Hay programas especiales para obesos, por ejemplo, porque los obesos por el exceso de grasa acumulan de estas cuestiones. Entonces, pero eso ya es cuento nuestro, como les digo. Nosotros decimos, no, a este paciente que es obeso hay que darle otro programa. Hay programas para niños, por ejemplo. Hay programas para viejitos, que tienen como perfiles distintos de acuerdo a su composición corporal, etcétera, etcétera. Pero esto es muy entretenido. Ahora ya estamos llegando, suponemos que el cirujano dijo, terminé, cerré el abdomen, le puse el parche, bueno, tenemos que volver. Esta cuestión era reversible, dijimos, ese era el compromiso. Entonces, ¿cómo logramos retrotraer al paciente a su condición de control homeostático per se, sin que nosotros le estemos ventilando ni cuestiones? Es un proceso activo. Uno no despierta de la anestesia como despierta de un sueño. ¿Ya? Yo siempre le digo a los cirujanos, si tú querés que te despierte el paciente, opéralo durmiendo y ahí yo no vengo y no nos complicamos, digamos. Esto no es sueño, esto es un proceso distinto, inducido, y por ende tenemos que revertir esa inducción y esa mantención. Para eso hay muchas cosas que se pueden hacer. Para empezar, suspender lo que le estemos dando. Los gases, los inhalatorios, los intravenosos, cortamos la bomba, le decimos vamos a cero, ¿ya? Los bloqueadores neuromusculares también tienen un proceso de reversión con algunos fármacos. Esperamos que el paciente recupere su ventilación y sobre todo recupere su conciencia, porque nosotros mantenemos la ventilación y la permeabilidad y la protección de nuestra vía aérea de manera consciente, en el sentido de que hay funciones que pueden ser, ¿cómo me explico?, subconscientes, pero del sistema nervioso autónomo. Y nosotros dormimos todo el sistema nervioso. El autónomo y el no autónomo. Entonces, tiene que recuperar por lo menos las funciones subconscientes como son la ventilación, la tos, el reflejo de protección de vía aérea, etcétera, etcétera. Tenemos que garantizar que esa vía aérea que nosotros intervenimos siga estando despejada y funcional, digamos, que no se haya edematizado, por ejemplo. Porque el edema de vía aérea, el paciente puede estar absolutamente despierto, sumamente capaz, pero si está con un edema de cuerdas, va a tener un estridor y una disnea feroz. Y eso va a ser una experiencia sumamente traumática, se está asfixiando. Entonces, tenemos que preocuparnos de que esta educción sea lo más tranquila y con la menor alteración de la homeostasis posible. Ahora, ¿qué es lo que le hizo el cirujano? Un montón de caballadas dentro del cuerpo, entonces hay que proveer analgesia postoperatoria, si no, no va a haber estabilidad neurovegetativa porque el dolor, ahora ya como sensación consciente, lo va a taquicardizar, lo va a hipertensar, lo va a llenar de catecolamina, van a tener un paciente pálido, un paciente frío, un paciente con piloerección, a veces con diaforesis, digamos, o con lagrimeo, está llorando, pues, llora de dolor, ¿ya? Eso no es tolerable, o sea, no es deseable, es nuestra obligación prevenirlo. Y para eso hay todo un manejo postoperatorio que habitualmente se hace en salas de postoperatorio. Paciente grave, este postoperatorio tiene que ser en una verdadera UCI, ya sea manejada dentro del pabellón o fuera del pabellón, una UCI en otro sector que se dedica al cuidado intensivo. No es comprensible que, por ejemplo, una neurocirugía compleja, una cirugía vascular con recambio aórtico, una cirugía de coronaria, se vaya a una sala de recuperación común y corriente. Eso es hacer una excelente cirugía para después abandonar al paciente. Eso. Pero las salas de postoperatorio comunes tienen que tener todas estas cosas. Casi lo mismo que tenían en pabellón, pero con el paciente ya no siendo operado y se le deja la responsabilidad de mantener su ventilación, su protección de vía aérea. Hay que llevarlo en condiciones de que sea capaz para entregarle esa responsabilidad. Pero tienen que estas salas tener oxígeno suplementario, vigilancia de la vía aérea, monitoreo, sistemas de administración de analgesia, cuidados quirúrgicos. Aquí pueden haber complicaciones quirúrgicas. Por ejemplo, oye, empezó a sangrar el paciente. Está chorreando sangre por la herida. Se están manchando los apósitos. Oye, por lo menos tengamos algo para que
podamos comprimir, qué sé yo, reforzar, etcétera, etcétera. Algo con que el cirujano pueda clampear el drenaje o cambiar el drenaje, etcétera. Y obviamente, todo lo de reanimar, como si fuera una UCI, como si fuera un baño. Los pacientes se pueden parar aquí y tenemos que tener los implementos para reanimar. ¿Ya? Van a tener una clase de complicaciones, pero las complicaciones, la gran mayoría de las veces no son post-anestésicas, son post-proceso anestésico quirúrgico, porque estas cuestiones van de la mano. Nosotros, claro, dormimos y bloqueamos los pacientes y les ponemos tubo en la tráquea, pero los cirujanos le mandan el diafragma hasta la mitad del tórax con sus maniobras, hacen atelectasias, le provocan dolor que impide la ventilación. Entonces, claro, las complicaciones respiratorias del postoperatorio son derivadas de esta mezcolanza de agresiones que le hicimos entre todos. Es difícil, hay complicaciones anestésicas propias, se las vamos a mencionar, pero vean todo este proceso desde ya, incluso desde las complicaciones, como un fenómeno integral de todo lo que le pasó al paciente. Complicaciones hemodinámicas, lo mismo. Nosotros le damos fármacos que son depresores de la hemodinamia, pero el cirujano le sacó 2 litros de sangre. Entonces, lo mismo lo metabólico, lo neurológico, etcétera, etcétera. ¿Ah? Lo pusieron en una posición viciosa, el paciente quedó con una parálisis de plexo. Lo operaron todo 3 horas con el brazo así. Se le comprimió el plexo a nivel axilar. Complicación neurológica postoperatoria. Hay complicaciones específicas, en el caso, les presento al tiro, como digo, los fantasmas de la anestesia, la aspiración de vómito, asfixia por invasión de vía aérea, de contenido gástrico, la hipertermia maligna. ¿Ya? Entonces, ahora sí, dudas, preguntas. Ojalá les queden muchas y ojalá las despejen durante el proceso que acaban de iniciar. Pues si yo les puedo contestar en algo en los minutos que quedan, encantado. ¿Cómo no le iba a quedar ni una duda de toda esta chacha? Muchachos, ¿están ahí todavía? Sí, doctor, estamos viendo si todavía tenemos, pensando si es que alguien tiene dudas, aparentemente. Como les digo, esto es, más que nada les quería mostrar cómo se hace el proceso. Si ustedes lo que no entiendan, pregúntenlo en pabellón. Como les digo, pregunten todo. ¿Por qué la arsenalera puso la mesa allá y no acá? ¿Por qué? ¿Qué pasa si se rompe un guante? ¿Por qué le están poniendo antibiótico al paciente? Etcétera, etcétera. Todo eso tienen que aprenderlo y conocerlo. Están recién iniciando, yo llevo 30 y tantos años en esto y todos los días hay algo nuevo. No, 25 años no me llevo, me estoy echando años de más. Muchachos, un placer. Si no hay Doctor, dudas, si no hay consultas, pues cuénteme. yo tengo una duda. Quería saber por qué en la inducción por secuencia rápida se ocupa succinilcolina. Se ocupa porque ahí el tiempo juega en tu contra. O sea, si tú tienes que tratar de proteger la vía aérea lo más rápido posible, porque le quitaste la conciencia al paciente. Entonces, lo que te defiende de que vomite y aspire es solamente la gravedad. Uno a veces pone los pacientes en posición de Fowler, que se llama, que es lo contrario al Trendelenburg, pone los pies hacia abajo, la cabeza hacia arriba, para que el contenido por gravedad se mantenga en el estómago, le hace maniobra de Selig, qué sé yo, pero son maniobras todas imperfectas. Un paciente con el estómago lleno, tenso, por ejemplo, porque está obstruido, va a terminar regurgitando, vomitando y te va a terminar invadiendo la vía aérea. Entonces, la rapidez aquí, la premura es vital. Si puedes asegurar la vía aérea en el minuto que demora la succinilcolina en actuar, estás mucho más segura que si tratas de usar bloqueadores no depolarizantes. Todo eso, los no depolarizantes son más lentos. El más rápido, en dosis altísimas, 2 minutos. Entonces, el doble de tiempo que tú estás con el alma en un hilo ahí esperando que no te regurgite, confiando en que el que te está haciendo la maniobra de Selig no cometa la estupidez muchas veces que te quiere ayudar y saca la mano para hacer otra cosa. Y uno ve cómo se le viene la oleada de contenido gástrico hacia la vía aérea. Entonces,
la rapidez es fundamental, por eso la succi no ha sido eliminada y por eso hay que tomar todas las medidas. La succi no es la única. Y lo que te acaba de mencionar, por ejemplo, ustedes tienen que aprender a hacer maniobra de Selic y tienen que tener plena conciencia de que es imperfecta, pero es fundamental. Entonces, cuando les pidan que la hagan, háganla a conciencia y no la suelten hasta que el anestesiólogo le diga, saca los dedos. ¿Okay? Es un error sumamente frecuente. Todo el personal tiene que estar entrenado en el manejo de la vía aérea, tanto el operador como los ayudantes, como el que te coloca las drogas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero Muchas es gracias. el tiempo la diferencia, la velocidad de la succi todavía es insuperable. Doctor, y otra pregunta, en el TOF, en el monitor de bloqueo neuromuscular, ¿qué porcentaje es el ideal para mantener durante la cirugía? Depende de la fase. También es parecido al BIS. Si ustedes mantienen, no es necesario que sea cero actividad, pero el TOF se llama TOF porque significa Train of Four, tren de 4 en español. Ustedes le aplican 4 estímulos seguidos al nervio cubital y ven cuántos de ellos provocaron respuesta muscular. Cuando están recién, después de que le aplicaron la droga y esperaron 3 minutos y le pusieron el tubo, lo más probable es que si le hacen un tren de 4, salga 0 de 0. Ninguno de los impulsos provocó reacción muscular. Ideal para el cirujano, pero uno, si es una cirugía de cavidades, como les digo, que requiere bloqueo, uno puede mantener entre 1 y 2 respuestas. Las respuestas también se grafican y las respuestas son decrecientes. Por eso es que se ponen, el bloqueo neuromuscular provoca un agotamiento de la transmisión. Entonces ustedes ven que si tienen, qué sé yo, apareció una, pero no muy grande, está bien. La primera se completó, pero la segunda es chiquitita, también está bien. ¿Ya? Eso es como un 25%, qué sé yo. Pero si tienen una buena cadencia, si se agota rápidamente, la tercera y la cuarta ya no aparecen, es un buen bloqueo quirúrgico. Por el contrario, si ustedes quieren despertar a un paciente, le cortaron el propofol, le cortaron el vaporizador, antes de eso asegúrense que por lo menos tenga 3, si no el paciente va a despertar y no va a poder ventilar, va a tener una sensación de disnea espantosa. Quiero ventilar y no tengo músculos para hacerlo. Entonces, uno habitualmente se asegura de que hay reversión del bloqueo antes de recuperar la conciencia. Para despertar a un paciente hay que tener 3 de 4 completas y la cuarta, uno a veces ya pongámosle un poquito de neostigmina para que tengamos 4 de 4. Eso es más o menos el proceso. Gracias. ¿Alguien más? Doctor, a mí me queda una duda, yo creo que es súper básica, pero usted cuando dijo lo del bloqueo muscular, uno cuando intuba un paciente, en el fondo lo tiene que mantener durante toda la operación bloqueado, ¿verdad? O relajado. Relajado, sí. Como te digo, o sea, si se va a operar, no es bueno que se esté moviendo. Pero muchas veces, como te digo, ponte tú una cirugía de quemado, en que le van a hacer un aseo de la piel quemada, van a tomar injertos y le van a poner esos injertos. Es un proceso que necesita fundamentalmente inconsciencia, buena analgesia y estabilidad neurovegetativa. Con que el paciente no se mueva está bien. ¿Por qué? Porque no van a entrar a cavidades y van a operar sobre tegumentos. No están peleando contra los músculos. Entonces ese paciente, por ejemplo, uno lo induce, lo bloquea, lo intuba y después lo mantiene en un buen plano anestésico. No es necesario que le estés administrando dosis sucesivas de bloqueo ni que le hagas una infusión continua de bloqueador neuromuscular, porque no lo necesitas. Si el paciente está en buen plano anestésico, no se va a mover, no se va a defender. ¿Ya? Ah, ya. Y no va a rechazar si está lo suficientemente anestesiado, no va a defenderse de lo que le haga el cirujano. Ah, ya. Hay otra cirugía en que a veces el estímulo es muy pequeño, pero la maniobra es tan precisa que uno se asegura la inmovilidad. Por ejemplo, cuando clipan un aneurisma cerebral.
En el momento en que clipan un aneurisma cerebral, uno habitualmente se asegura de tener un TOF a lo más 1. ¿Por qué? Porque si se le llega a mover el paciente en el momento en que el cirujano esté clipando el aneurisma, puede ser un desastre. Esa es una maniobra que es como ¡tac! Es como disparar. Es un disparo y tiene que apuntar. Entonces, en ese momento tú tratas de darle las mejores condiciones a tu cirujano con un bloqueo neuromuscular absoluto, ¿ya? Para que te asegures de que no vaya a haber un movimiento. Lo mismo pasa a veces cuando clampean la aorta, por ejemplo, con una cirugía vascular periférica, u otra maniobra así que sea muy precisa quirúrgicamente. Si están lavando un abdomen porque está contaminado por una apendicitis, una perforación, claro, o sea, son maniobras más brutas quirúrgicamente, digamos. Si está relajado y está abierto el abdomen, se puede. Ya. Pero eso, como te digo, te lo da la experiencia, las necesidades y el afiatamiento que tú tengas con tu equipo quirúrgico. Ya. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Entonces, el monitoreo del bloqueo neuromuscular se usa siempre en anestesia general. No, es una cosa que te ayuda, pero habitualmente cuando uno ya tiene experiencia y son cirugías comunes, uno sabe cuánto le dura la cuestión, uno sabe cuándo tiene que reforzarlo. No es de regla, como te digo. Nosotros lo usamos mucho para enseñarle a los becados, por ejemplo, cómo se comportan los fármacos. Pero tú sí conoces los fármacos y son bastante consistentes los fármacos. Tú sabes cuánto duran. Sabes que, por ejemplo, pacientes normales con buena musculatura, después de 90 minutos o 2 horas, las dosis habituales ya fueron eliminadas. El paciente va a reasumir su función. O por último lo reviertes, pero no, van a ver que no todos los pacientes es mandatorio usarlo. Ya. Es más bien optativo. Y doctor, en la aducción, para la reversión del bloqueo neuromuscular, ¿se usa algún fármaco o simplemente se espera que el paciente recupere el... Sí, afortunadamente los bloqueadores no depolarizantes, la succinilcolina no se revierte porque dura muy poco. Hay casos sumamente extraños de acetiladores lentos, cosas así que se prolonga, pero incluso en esos casos no es grave. Pero los no depolarizantes, todos son reversibles por neostigmina. Que la neostigmina lo que hace es liberar grandes cantidades de acetilcolina en la placa. Entonces, por un fenómeno de competitividad, compite la acetilcolina nativa con el fármaco. Entonces, si tú liberas mucha acetilcolina, vas a tener posibilidades de transmisión y de función. Lo que pasa es que esto tiene como les decía, tiene un tiempo. Si está todo el bloqueador neuromuscular metido en la placa, aunque le liberes toneladas de acetilcolina, no va a haber transmisión. En cambio, cuando ya tienes una eliminación, al menos parcial, la liberación mediada por neostigmina te permite la transmisión. Entonces uno a veces dice, ya tengo 2 respuestas del tren de 4, sí, ahora ya puedo revertir. Si tienes 0 respuestas del tren de 4, lo más probable es que tu reversión no sea efectiva. Ahora hay algunos fármacos más nuevos, que ustedes lo van a ver usar seguramente, que es el Sugamadex, que funciona de otra manera, lo que hace es capturar las moléculas disculpa, te llamo al tiro. Capturar las moléculas de bloqueador neuromuscular, pero eso es un proceso más complejo y también requiere dosis altas y sirve para algunos bloqueadores. Pero como concepto sí, los bloqueadores neuromusculares son reversibles. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿Sí? tengo una duda que no me quedó, como que no lo capté. Ya uno, cuando termina la cirugía y quiere sacarle el tubo, ¿uno espera que el paciente respire para sacarlo o uno saca el tubo y una vez que se sacó se ve si el paciente respira? No, eso como concepto general, uno tiene que... Dame un segundito, disculpa. ¿Aló? Hola. Oye, estoy en clase. ¿Te puedo llamar en 5 minutos? No me van a seguir molestando. Como concepto general, uno tiene que esperar
que el paciente asuma sus funciones para desinvadir la vía aérea, y eso es perfectamente posible. Uno lo que hace habitualmente es que corta los fármacos, corta los gases, lo endovenoso. El paciente, al recuperar funciones que son integradas a niveles bajos del cerebro, tronco encefálico, etcétera, etcétera, empieza a tener respuestas, y una de esas es, por ejemplo, los reflejos de vía aérea y la ventilación. La ventilación es inconsciente. Uno no anda todo el día pensando, tengo que respirar, ¿ya? Entonces, centros de integración bajo a nivel del bulbo, por ejemplo, centro respiratorio, empieza a descargar. Y el paciente empieza a tener ventilación espontánea, pero todavía está con la corteza dormida. Esa es una de las gracias de los anestésicos generales, que mientras más arcaico, mientras más primario sea el centro, menos responde o es menos sensible a los anestésicos. Entonces, afortunadamente, se recupera la función ventilatoria, se recupera la protección de la vía aérea antes de que estés consciente plenamente. Entonces, uno cuando ya cacha que el paciente está ventilando, que tiene una mecánica respiratoria adecuada y que tiene reflejos presentes, le saca el tubo. Y después espera otro poco a que se recupere la conciencia. Y ahí lo manda para afuera. Pero ese fenómeno es así, afortunadamente. Si tienes dudas, espera que el paciente te dé una manifestación absoluta de que está consciente. Y eso uno lo hace, por ejemplo, en los niños. ¿Por qué? Porque los niños son traicioneros. Son buenos para hacer espasmos, son buenos para obstruir la vía aérea. Entonces uno espera que el cabro chico patalee con el tubo, abra los ojos, incluso, si la cosa es grave. Entonces eso es recuperación de corteza. Pero si se recuperó la corteza, uno sabe que el resto para abajo está recuperado. ¿Cachai? En cambio, uno a veces, si quiere ser menos traumático en un paciente, sobre todo que no lo quiere estresar porque puede ser coronario, qué sé yo, uno lo estuvo un poquito más profundo. Ventilando bien, si no hay riesgo de aspiración, uno con un volumen corriente adecuado, frecuencia adecuada, le saca el tubo. Por último, después uno lo ayuda como si fuera al inicio. Lo ayuda con ventilación hasta que ya está consciente. Ese es más o menos el fenómeno. Vale, muchas gracias. Ahora sí. Ya, muchachos, un placer. Nos vemos en pabellón. Ojalá que puedan ir todos los que quieran, todos los que puedan, y como les digo, hagan uso y abuso de las posibilidades de interactuar con la gente ahí, anestesiólogos, enfermeras, cirujanos, etcétera, etcétera. Están empezando, tienen todo el derecho a ir a preguntar todo. Recording stopped. Ya, listo, recording stop, así que nos vemos. Mañana Ya, doctor. siguen con otro colega